Queridos amigos, de nuevo otra vez con todos vosotros desde los platós de Logos Televisión. Es para mí una satisfacción estar aquí y haber traído en el día de hoy un invitado especial. Él es el pastor Mijaíl Butoy. Él es pastor de la iglesia rumana de Ebenezer y se encuentra con nosotros porque su congregación es bastante numerosa, bastante grande y la está llevando muy bien. Querido amigo Mijaíl, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación, Javier. No, la verdad es que nos conocemos hace ya mucho tiempo y estar contigo trabajando aquí en el Distrito de Madrid es para mí todo un privilegio. ¿Dónde os reunís vosotros como iglesia aquí en Madrid, la capital de España? Nosotros estamos en la calle Rusia número 11 y el lugar donde nos reunimos está pegado al Colegio Timón, que quizás es un poquito más conocido. Ajá. Pues muy bien, vamos a entrar en un tema muy interesante que hemos escogido para el día de hoy y el título es El Espíritu Santo, la palabra y la oración. Y para ello quiero basarnos en un texto muy interesante donde Pablo escribió a los romanos. Se encuentra en el capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice así: y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjate, Mijaíl, que en estos versículos que hemos leído hay dos palabras para mí claves. Una, intercede, y la otra es la mentalidad, la intención que tiene de hacer una cosa. ¿Podrías explicarnos un poco, desarrollar un poquito estas dos palabras que salen en estos versículos que traen consigo una enseñanza muy buena y desarrolla en nosotros lo que es el Espíritu Santo? Primeramente, este texto revela al Espíritu Santo como una persona, como un ser activo en la relación con los seres humanos. Uh-huh. Y el verbo interceder, en este caso, define un tipo de relación o de mediación, mejor dicho, entre el ser humano y Dios. Pero lo que a mí me sorprende más es lo que pone en el versículo 27, porque ahí se menciona que Dios, sería Dios el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención, lo que revela un plan del Espíritu Santo concreto y específico para cada persona, para que esta persona viva conforme a la voluntad de Dios. Es un todo comunicativo, si quieres, uh-huh, entre la deidad y el ser humano, pero con un objetivo concreto. El objetivo concreto es la salvación de la persona. La verdad es que el Espíritu Santo despierta en nosotros un deseo de buscar la presencia de Dios y también orar los unos por los otros. Es el vínculo que nos aproxima al Señor y también nos hace más cercanos a los hombres. Es así como trabaja el Espíritu. ¿Cómo lo entiendes? De acuerdo con la Biblia, el Espíritu Santo ocupa hoy día, y desde que Cristo subió al cielo, ocupa el lugar de Cristo. Lo que Cristo hizo de una manera localizada en Israel, el tiempo que estuvo con nosotros, el Espíritu Santo lo está haciendo ahora de manera universal, digamos, con todas las personas, en la labor de Dios, con el objetivo de salvar a las personas. Es interesante lo que estás diciendo porque Jesús, que ocupaba un lugar allá en Israel, si estaba en Nazaret, no estaba en Jerusalén. Y si predicaba en Capernaum, pues no se encontraba en Tiberíades. Entonces estaba localizado. Pero lo que tú has puesto sobre la mesa es que es de una manera universal. O sea, ahora el Espíritu sí que está a nuestra disposición en cualquier lugar del mundo. Lo puedes tener tú en tu iglesia, en tu hogar, como yo en la mía, o en mi pueblo,
¿Podemos tenerlo así de la manera que los discípulos tenían a Jesús? Desde este punto de vista, la Biblia y todos los intérpretes de la Biblia atribuyen a Dios la capacidad de ser omnipresente. Evidentemente, Cristo, mientras estuvo en cuerpo, en medio de los seres humanos, no era omnipresente, pero el Espíritu Santo sí es omnipresente, por lo cual, hoy mismo, aquí en este lugar, pues Él es omnipresente. De hecho, Dios se hace omnipresente a través del Espíritu Santo. Cristo se hace omnipresente a través del Espíritu Santo. Porque hoy Cristo, la segunda persona de la deidad, está pues en ese lugar santísimo que nosotros hemos estudiado, y un día también pues le dedicaremos tiempo a ello. Y Él está haciendo una obra determinada, como hizo también una obra determinada cuando estuvo aquí en esta tierra, porque Él fue el que murió por nosotros. No murió el Padre ni murió el Espíritu Santo. Sin duda alguna. Cada uno tiene su misión que hacer. La misión que tiene el Espíritu Santo hoy, ¿cuál es? Primeramente es intercesor, tal como os he dicho, pero en los títulos o en las palabras que se refieren al Espíritu Santo, se puede definir una que sería consejero. El Espíritu Santo es el que da orientación. El Espíritu Santo, en términos amplios, a la Iglesia, pero también a nivel personal. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, Romanos capítulo 7, 8, ahí veríamos que la Biblia habla de una vida que esté inspirada, o en un término más actual, orientada por el propio Espíritu Santo. Esa es su labor inmediata. Hemos visto antes en los textos que hemos leído que nos enseña a orar, porque dice que el Espíritu sabe mejor que nosotros lo que nos conviene a nosotros mismos. Exactamente. Entonces, cuando nos insta, cuando nos pide que oremos, ¿qué espera Dios de nosotros cuando nos dice, Mijaíl, Javier, yo quiero que oréis, quiero que os pongáis en comunicación conmigo? ¿Qué espera de nosotros Él? Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo sabes tú que Dios quiere que oremos? ¿O por qué crees que Dios quiere que nosotros oremos? Porque entre seres humanos es necesaria la comunicación, pero muy necesaria. Mira, yo tengo la responsabilidad y el privilegio de visitar cárceles. Y entonces pues ando allí con internos, con internas que están deseosos de que vayan a visitarlo. Porque hay dos cosas que les encanta mucho a los internos, a los presos. Una es recibir cartas y otra es que vayan a visitarle, ¿no? Entonces, cuando uno va a visitarle, pues sabe que tiene los brazos abiertos. Y yo le pregunté a ellos, digo, mirad, hay cosas aquí en la cárcel que tenéis a veces más que los que estamos fuera, en libertad. Digo, pero ¿qué es lo que más os duele que os hagan? Dice, pastor, la incomunicación. Cuando no se incomunican, cuando no nos dejan hablar por alguna falta grave que hemos tenido, eso es desesperante. Por eso te quiero decir que la comunicación es necesaria. Por eso el Señor dice, comunícate conmigo. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que quiere que le comuniquemos? ¿Qué espera de nosotros? En la vida cristiana, la comunicación con Dios se define como la oración. Pero la oración no tiene por objetivo que nosotros le comuniquemos una lista de cosas a Dios para que sepa Dios lo que estamos haciendo nosotros. Porque hemos dicho antes que Dios es omnipresente, pero también es omnisciente, sabe totalmente nuestra vida. Lo que Dios espera es que nosotros tengamos un interés personal para Él. Dios espera que nosotros lo tengamos por compañero. Dios espera que depositemos nuestra confianza en Él, y Dios espera más que eso. Dios espera que nosotros creamos de una manera efectiva que Él desea el bien para nosotros y actúa para que esto se cumpla en nuestras vidas. Entonces la oración podemos llegar a pensar que la oración, por muchas veces haciendo esa oración, puede cambiar a Dios, o la oración nos cambia a nosotros.
Pues nuevamente, si contestamos desde la Biblia dice que Dios es el mismo en la persona de Cristo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Eso es una característica que se aplica a Dios también. No cambia la oración a Dios, no puede cambiar a Dios, pero yo creo que nos puede cambiar a nosotros, porque si nosotros nos acercamos a Dios, cuanto más tiempo, cuanto más interés, más bien podríamos hablar de calidad del tiempo y calidad del interés que dediquemos a Dios, más cambiaremos nosotros mismos. De hecho, hay un texto que dice que nosotros somos contemplados si somos cambiados, si contemplamos a Cristo. Sí, hay una transformación, efectivamente, cuando miramos a rostro descubierto, ¿no? Como de gloria en gloria, y vamos siendo transformados por aquello que vemos. Es verdad, es cierto. Y también hay un versículo que me ha venido ahora a la mente, que se encuentra en Mateo. En Mateo capítulo 6 habla de la oración, donde aquí nos da instrucciones muy interesantes para cuando nosotros pues queramos orar. Se encuentra en Mateo capítulo 6, que dice, versículo 7, y cuando estéis orando, no parloteéis sin medida, no repitáis, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. Hay una diferencia clara, ¿no?, entre lo que es rezar y lo que es orar. Rezar es repetir constantemente las mismas cosas, y orar es abrir el corazón al Señor, derramarte delante de Él y decirle, Señor, a mí me pasa esto, y entrar en pequeños detalles. ¿Esa es la comunicación que quiere el Señor con nosotros? Primeramente, que nosotros somos seres inteligentes y Dios es un ser súper inteligente. Es la inteligencia, con mayúscula. Por lo cual, su comunicación con nosotros no puede ser otra que una que tenga inteligencia, desde un ser inteligente hacia otro ser inteligente. No en las repeticiones sin sentido está o puede estar la comunicación con Dios, sino en una apertura de corazón, sincera, honesta y, si quieres, incluso amistosa, pero también con un nivel de adoración, porque nosotros no tenemos que olvidar que Dios sigue siendo Dios. Por lo cual, en mi acercamiento a Dios, yo no tengo que olvidar que Él es Dios, y cuando en oración me acerco a Él, también revelo mi actitud de adoración hacia Él. Y así como de la misma manera tú y yo estamos hablando, ¿no? Y yo te pregunto y tú me respondes, y a la vez tú también me haces preguntas y yo te respondo. Cuando nosotros interactuamos con Dios, yo le pido, le hablo, y Él, ¿cómo me habla? ¿Cómo me dice? Aquí nuevamente nos encontramos con la labor del Espíritu Santo. Muy bien. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que no les dejaría solos, sino que pediría al Padre que envíe al Espíritu Santo. Luego, si esto está en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 16 ya tenemos la evidencia del cumplimiento del pedido de Cristo, y ahí ya se está hablando de manera clara que el Espíritu Santo no solamente vendría, sino también haría una labor muy concreta, que era convencer a las personas de varias cosas. Sí, está refiriéndote al capítulo 16 de Juan, para aquellos que nos siguen a través de nuestra televisión, nos siguen, y entonces ellos también tienen abiertas sus Biblias para que puedan leer en sus Biblias lo que dice. Se está refiriendo Mijaíl al capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículos 7 y 8, ¿verdad? Sí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Efectivamente, son estos textos, por lo cual nosotros tenemos el Espíritu Santo que de una manera inteligente actúa en nuestras vidas,
Yo no sé explicar cómo, porque evidentemente no creo que lo sepa nadie, pero sí es evidente que Dios se comunica con nosotros. Por lo cual yo tengo, por un lado, tomar la palabra de Dios por primera referencia. O sea, no tiene sentido que yo pregunte a Dios sobre una cosa que Dios ya me ha dicho cómo es, ya me ha contestado en su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es la revelación de Dios que se adelanta incluso a nuestras preguntas. Pero luego hay otro aspecto que es uno subjetivo. De la misma manera como a veces queremos cosas especiales, pues quizás en nuestra relación con Dios, en un cierto momento queremos que Dios nos conteste a una situación muy concreta, que no la puedo responder con la Biblia, digamos, entonces le pido a Dios que me conteste. Y puedo decir que yo he tenido esa experiencia y he percibido claramente de parte de Dios una respuesta. Puede ser como un pensamiento en la mente, pero es distinto a un pensamiento natural tuyo. Sabes que es de parte de Dios. Entonces, hay una, como decíamos, una comunicación tan clara que tú sabes que está ahí. Efectivamente, porque tú mismo generas un contexto, en tu intimidad con Dios, generas un contexto, entonces reconoces la respuesta a ese contexto. Hemos leído antes un versículo interesante y quiero volver a él por la línea que está llevando el estudio del Espíritu, la palabra y la oración, cuando el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Mi pregunta es, el cristiano cuando se retira en uno de sus aposentos o a su lugar de oración, allí no hay nadie. Perdón, no hay nadie, no se ve a nadie. ¿Por qué? Porque tú te arrodillas delante de nada. No hay imágenes, no hay ninguna figura, pero tú sabes que está y tú sabes que Él ve, porque la palabra lo dice. Yo estoy y yo te veo. Entonces ese contexto que tú estás comentando es que el cristiano que verdaderamente tiene esa fe en el Señor sabe que está y sabe que te ve. Está allí. Esto es lo que nos hace el Espíritu Santo ver, contemplar y tener esta comunicación con Él. ¿Es el Espíritu? Nuevamente, partiendo desde la Biblia, como seres inteligentes, nos relacionamos con Dios de una manera inteligente. Y la Biblia nos dice sencillamente que el Espíritu de Dios puede percibir cualquier realidad desde cualquier sitio y en cualquier momento. Por lo cual, cuando yo me voy a orar, evidentemente el Espíritu de Dios está ahí. De hecho, está cuando oro y en todo momento, porque tiene esa capacidad. Es mediante el Espíritu Santo como Dios se comunica de una manera más directa directa con nosotros. En la Biblia tenemos mencionadas situaciones muy específicas, muy concretas, que no son lo habitual. Por ejemplo, cuando Dios se dirigía a un profeta y le decía de una manera directa, cogemos un gran profeta, ¿no?, del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo. Pues Dios le habló claramente sobre algo que la historia demostró, que es la venida del Mesías. Y el profeta percibía claramente lo que tiene que decir y él nos lo dejó por escrito para testimonio. Esas son situaciones muy especiales. Luego, la Biblia menciona una comunicación por parte de Dios a través de sueños o a través de un pensamiento en la mente o a través de una visión, que son situaciones especiales. Pero también a día de hoy yo pienso que Dios, que es un ser comunicativo, quiere comunicarse con nosotros y también comunica de manera particular. Y te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a Jerusalén, él dice en distintos lugares, es que Dios me está avisando de lo que me va a pasar. Luego, de una manera particular, pues se encuentra con un profeta que dice, bueno, pues a este hombre lo van a atar cuando se vaya a Jerusalén. Estas son respuestas muy especiales de parte de Dios. Pero la persona
que busca a Dios con la intención de la respuesta. Y aquí nosotros tenemos que quizás corregir el concepto de oración. Ajá. Porque oración no es solamente hablar hacia Dios, sino es comunicar con Dios, dialogar con Dios. De una manera especial podríamos tomarnos un tiempo concreto en el que esperar una respuesta por parte de Dios. De hecho, decirle a Dios: Señor, yo quiero que me respondas concretamente a este asunto. Y hay veces que Dios lo hace, y yo te puedo decir que lo hace. ¿Tú has tenido experiencias de este tipo donde has puesto a prueba a Dios? Absolutamente, absolutamente. Le he pedido, por favor, yo no sé contestar o no sé qué hacer concretamente en esta situación, porque aparentemente las dos opciones son buenas. Pero tú que sabes más allá del día de hoy y más allá de las circunstancias actuales, te pido por favor que me digas de cuál es la respuesta. Entonces recibes como una orientación. Qué interesante, ¿no? Las experiencias que uno puede tener con la oración. Entonces la pregunta que va a consonancia con lo que estamos diciendo es: ¿la fe y la confianza están relacionadas? ¿Van unidas? Podríamos irnos a la definición de la fe. Vamos, si quieres, sí. en Hebreos. En Hebreos capítulo 1 está mencionada la definición de la fe, y solamente capítulo 11, disculpa. Capítulo 11, versículo 1. Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe implica la seguridad, si quieres que use otra palabra, o la certeza, la certidumbre de lo que se espera. Por lo cual, la fe no es solamente el creer, sino que implica tener confianza en Dios, implica asumir como verdaderas las declaraciones de Dios, implica en un nivel macro, si quieres, aceptar el plan de Dios para este mundo, incluso a nivel macro, como planeta. O sea, la fe es estar seguro, asumir aquello que Dios ha dicho. No creer solamente que existe o que es verdadero, sino asumirlo uno solo. Más allá de eso, está diciendo, repitiendo prácticamente, la convicción de lo que no se ve. Bueno, y yo te quiero preguntar ahora a ti, ¿cómo puedes estar tú convencido de algo que no se ve? Que no creo. ¿Sobre qué base? Sí, la palabra fe, emuná, lleva tres conceptos. Lleva tres conceptos que lo has estado definiendo muy bien. Uno es que debes de creer, porque creer solo no es tener fe, porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Luego, no es solamente creer, porque ellos creen, pero hay que confiar y hay que obedecer. Esas tres partes de creencia, confianza y obediencia es lo que se conjunta, lo que conlleva la emuná, la fe. Claro, teniendo esta fe, pues evidentemente podemos constatar lo que dice Pablo en el versículo 6, donde tú has apuntado en Hebreos 11, pero ahora el versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos creer, necesitamos confiar y necesitamos obedecer. Eso es fe. Y sin estas tres cosas, pues es imposible agradar a Dios. Dios quiere que se le agrade así, creyendo, confiando y obedeciendo. Este versículo incluso define una orientación de la vida de la persona, porque está diciendo que uno agrada a Dios cuando tiene fe, pero sí. A continuación se nos dice el contenido de esa fe. Primeramente hay que creer que Dios existe, y hay mucha gente que se para ahí. Sí, yo creo que Dios existe. Y ya está. Y ahí se para. Pero fíjate, cuando nosotros hablamos de un Dios, permíteme que use la palabra social o sociable, en el sentido de que se comunica y forma de alguna manera sociedad con nosotros, pues nosotros tenemos fe cuando creemos que Dios, el texto que aquí la palabra que se emplea es galardonador de los que le buscan. O sea, que de alguna manera responderá positivamente a los que le buscan.
Exactamente. Esa es la manera de relacionarse con Dios a través de la fe. Hay otros versículos que están ahí en la palabra y que a veces pues dices, es que estos versículos en Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará. Mi pregunta es, ¿tenemos entonces derecho a reclamar nuestras peticiones a Dios si Él todavía no las ha cumplido? El texto dice además, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay otros textos que parecen que no hay límites y que de una manera directa y clara pues se nos asegura que al que pide se le da concretamente. Yo propondría que en este caso viéramos quién es el destinatario de esta afirmación. ¿A quién le dijo Cristo eso? Pues se lo dijo a los discípulos. Cristo no dijo a cualquier persona que pida algo a Dios se le dará, sino que a los discípulos suyos que ya habían decidido aceptar a Cristo primeramente como Salvador. Segundo, habían decidido adaptar su vida a una vida de fe. Tercero, habían decidido poner su vida al servicio de Cristo. A estas personas, a estos discípulos, se les dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. A estas personas, por lo cual yo creo que hay condiciones en la respuesta a la oración por parte de Dios. O sea que ya habían sido unas personas que habían tomado unas decisiones tajantes en su vida. Absolutamente. Habían dicho, yo voy a seguirte donde quiera que vayas. A este es el que le dice el Señor, pues pedid y se os dará, no hay problema, porque yo soy el dueño de todo, no hay ningún problema. Para lo que vosotros es imposible, para mí todo es posible, todo lo es. Y con respecto a esto, el Señor hubo una ocasión donde al leer la palabra de Dios me quedé pensando en ello, y es cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, tiene una serie de consecuencias muy interesantes. ¿Por qué? Porque le dicen que Lázaro está enfermo y él dice, bueno, todavía no voy. Mira que Lázaro se está poniendo muy enfermo, pues todavía no voy. Mira que Lázaro ha muerto, no os preocupéis, duerme. Todas estas cosas a mí me hacen pensar que Dios tenía una intención, Jesús tenía una intención. ¿Y esa intención cuál era? Pues mostrar a todos que Él tenía un poder sobrenatural. Porque cuando Él llega allí y se dirige a la tumba, en el capítulo 11 de Juan, versículos del 40 en adelante, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mi pregunta es, ¿había resucitado Lázaro? Todavía no había resucitado Mijaíl. En ese momento no había resucitado. Y ya le estaba dando gracias a Dios, porque sabía que el hecho iba a ocurrir. O, adelante, porque Cristo tenía una comunicación real, directa con el Padre, había hablado con Él, como nosotros dos estamos hablando ahora, y el Padre le había contestado, pues sí, ve para allá. Voy a resucitar a Lázaro. Entonces, por esta línea, Mijaíl, ¿podremos nosotros también llegar a dar gracias al Padre por algo que no ha ocurrido, pero que sabemos que va a ocurrir porque el Espíritu nos lo ha dicho? Si es así, sí, por un lado. Por otro lado, hay condiciones en la Biblia que establecen que Dios dará ciertas cosas concretas. Hay una promesa básica, por ejemplo, la de que no os faltará el pan y el agua. O sea, Dios no ha prometido a nadie el hotel de 5 estrellas, ni tampoco el lujo en la vida, pero sí ha prometido, básicas, sí ha prometido, esa expresión define las necesidades básicas, como bien dices, sí que ha prometido eso. En el versículo 42 de Juan capítulo 11, Cristo define la manera como nosotros también
podemos conocer a Dios y relacionarnos con Él. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, Cristo mismo quiere que la gente que estaba ahí, implícitamente nosotros que leemos esta historia hoy, creamos que Él se comunicaba con el Padre, que el Padre le había respondido y que además era el enviado para nuestra salvación. Por eso te digo que las promesas de la Biblia se cumplen en el contexto de una correcta relación con Dios. Uh-huh. Esa correcta relación con Dios es lo que quiere el Espíritu, que nosotros vayamos diariamente haciendo eficaz, porque el Espíritu Santo lo que quiere es que tengamos esa confianza con el Señor, ¿no? Y he encontrado que esa palabra confianza, que en griego es parusía, se traducía como la libertad de expresión. Tened esa confianza. O sea, tú, cuando vengas aquí a hablar conmigo, ten tanta confianza que puedes expresarte con toda libertad. Esto es lo que significa esta palabra, parusía, confianza. Habla conmigo, hijo mío. Exprésate libremente. Dime lo que tiene tu corazón, que yo voy a suplir, voy a cubrir esas necesidades que tú estabas comentando. Por eso, el Señor Jesús estaba tan adherido al Padre, tenía tanta confianza con Él, estaba tan unido que ya le daba gracias a Dios porque se iba a realizar ese milagro de levantar, de resucitar a Lázaro. Esto es impresionante, tener como ejemplo a Jesús, de poder llegar un día a ser como Él fue, no es ni nos lo da nadie más que el Espíritu Santo, que es el que ahora está ocupando el lugar que ocupa Jesús aquí en esta tierra. Absolutamente. Permíteme que ponga una ilustración de la vida de un gran hombre de fe, que es George Mueller. Este hombre, pues, en su madurez hizo una labor estupenda con niños huérfanos, y él tenía que cada día lidiar para tener lo suficiente para alimentarlos y tal. Pero él dice un criterio en su actuación muy interesante, que él decidió no pedir nada a nadie, sino que pedírselo todo a Dios. Y pues en toda su labor, Dios suplía todas sus necesidades. Y hay situaciones, si lees su historia, verás que hay situaciones en las que en el último minuto pues ocurría algo, ellos ya estaban preparados en la mesa y Dios les enviaba la comida necesaria. Pero en la relación con Dios también de él tiene un momento en el que abandona un poquito la oración contemplativa y se dirige a la palabra de Dios como un elemento de respuesta por parte de Dios. Es decir, en lugar de orar una hora, tú le expresas en oración a Dios que quieres comunicarte con Él, que deseas que te hable, y en la palabra de Dios encuentras muchas respuestas, incluso encuentras ánimo y aliento para tu propia vida y para tu propia alma. Pues muchísimas gracias, Pastor Mijaíl Butoy, por tu presencia aquí, por tu compañía, y esperamos que otro día también puedas estar con nosotros. Un placer, Javier. El Espíritu Santo siempre va a elevar a Jesús. El Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo en nuestra vida, y el Espíritu Santo habilita a cada uno de nosotros para poder servir a la Iglesia que un día vendrá y nos recogerá. Que el Señor os guarde y nos vemos la próxima emisión para poder dar a conocer a todos la palabra de Dios. Un abrazo, amigos.